Señoras y señores, bienvenidos a Misión Éxito. Recuerden, todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde estamos aquí en Misión Éxito en TVC, el canal local de Bucaramanga, y también por YouTube. Bien, bienvenido, señor director Carlos Alberto Hernao Marmolejo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Alfonso, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué hay de nuevo? Pues muchas cosas, ¿no? Pero vamos a continuar con el tema que venía. ¿Recordamos esos temas? Recordemos la última. A ver, son 31 razones por las cuales la gente no fracasa, no triunfa. Pero, Llevamos en cuentas. Pero más que razones, es como la disculpa perfecta para que la gente fracase, ¿sí? Sí, sí, sí. Es lo más común, lo que más le sucede a la gente. Íbamos en la número 15, que era selección errónea de la pareja en el matrimonio. Ya, sí. Ya la dijimos, ya hablamos de ella. Pero ¿Cómo era para seleccionar una buena pareja? Exactamente, pero entonces, para las personas que quieren saber esas 15 que ya hablamos, sí, pues simplemente entran a nuestra página web www.misionexito.org o en YouTube, ¿cierto? Sí. Y ahí van a encontrar todos los programas que estamos grabando. Bueno. Entonces vamos a continuar con la número 16, que es muy interesante. La precaución excesiva. En que todo lo quiere a la segura. ¿Sí me entiende? Es como cuando usted deja el carro en un sitio que no es un parqueadero, si lo deja en la calle, y entonces usted le pone candado a las puertas. Sí. Aparte de la llave le pone candado, claro. Entonces blinda los vidrios, claro. Le pone cintas, y le pone alarmas, y le pone... Sí. Claro, ahí tiene alarmas, pero le pone fuera de la que ya tiene, le agrega otra. Okay. Entonces la gente no fracasa porque ya se va al extremo de la desconfianza. No cree que siempre lo van a engañar, o siempre va a fracasar, entonces se pasan ya al extremo, y todos los extremos son malos, Alfonso. Bueno. En la vida todos los extremos son malos, tanto ser muy confiado como ser extremadamente desconfiado. Claro. Entonces ese es uno de los temores de lo que habla claro. Esta razón de ser demasiado precavido, demasiado ir a lo seguro. Gente que le plantean un negocio y si no está ganando ya, entonces ya no. Claro, eso es cierto. ¿Ve? No quieren sí, claro. Ir a la fija. Claro, que todos quisiéramos ir a la fija. Pero uno sabe que siempre hay riesgo. En todo lo que uno haga en la vida hay riesgo. Claro. ¿Cierto? No sé qué opina usted sobre eso. Sí, eso sí es cierto. Y hay unos negocios donde el riesgo es mayor que otros. El riesgo es mayor que otros. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si estamos hablando del mercado multinivel, que es lo que desarrollamos nosotros, sí, pues realmente el riesgo no es mucho, el riesgo es de pronto uno tener que comentarle a la gente, decirles a otros y que le digan que no, ese es el riesgo, ¿sí? Pero riesgo financiero realmente no hay. La número 17, Alfonso. ¿Cuál es? Selección errónea de los asociados al negocio. Entonces, una cosa es ser demasiado desconfiado y otra cosa es ya elegir personas que usted ni conoce, ¿sí? Pero para este negocio, para este tipo de negocio, hay personas. Pero estamos hablando en general negocios, ¿no? Bueno, no solamente para negocios. Pero en multinivel hay personas que no conocen. En multinivel sí, porque no hay riesgo. Pues aquí en multinivel no hay riesgo, pero hablemos de los negocios totales, todos los negocios tradicionales y todo. Entonces, normalmente lo que pasa es que uno se asocia y hay historias, si usted las ha oído constantemente. Imagínese que tenía un capital y me asocié con tal persona, sí, y me tumbó. Y vienen las demandas y todo. Vienen las demandas y después para disolver la sociedad. Entonces yo aprendí algo, Alfonso, con respecto a esto hace algún tiempo, con Enrique Escobar, usted sabe quién es, que él decía que cuando uno fuera a hacer un negocio, donde hubiera una inversión alta, debía llevar a la esposa. Sí. Sentarla al lado, ella no va a hablar nada, ella simplemente va a prestar atención. Y simplemente la esposa está al lado de uno, o si uno va a una comida y en esa comida se va a resolver un negocio, una transacción que vamos a hacer, entonces la esposa está ahí, uno le presenta a la esposa al socio aparente que vamos a trabajar. Ella no comenta nada, simplemente está escuchando. Estamos los dos socios hablando, quedamos en que nos volvemos a reunir para concretar ya la transacción o el negocio que vayamos a hacer. Y en ese camino pues le preguntan a la esposa cómo le pareció el socio. Sí, claro. Y la esposa le dice, ese tipo lo va a tumbar. Sí. O le puede decir, no, el tipo es bueno. Es bueno. Eso es bíblico, ¿no? Eso que le estoy hablando es bíblico. Se dice que la mayoría de los casos, cuando la esposa dice que lo van a tumbar, lo tumban. Es cierto. Pero en el multinivel no pasa eso. En el multinivel no pasa eso, no hay ningún problema de eso, porque digamos que la persona es la que se autocalifica, o sea, la persona es la que autoabandona, es la que tiene que hacer. Aquí este tipo de negocio tiene que ver con que cada persona tiene que hacer su labor. Claro. Si uno no lo hace, pues simplemente el que no triunfa es él. No quiere decir que afecte a otra persona, claro, en el
el camino, ¿sí? Claro. ¿Cómo le pareció esa...? No, muy buena. Hay que buscar, saber conocer a los amigos, pero más que todos los negocios tradicionales. Sí, pero ¿sabe algo, Alfonso? Que a veces conozco gente que se ha asociado inclusive con familiares que tienen problemas. Ah, sí. ¿Ve? Uno los conoce profundamente en medio de todo, o sea, pronto los conoce uno, pero en la parte de negocios no los conoce. Es como el caso de Servientrega. Claro que Servientrega, ellos empezaron de cero y ahora es una multinacional y están peleando. Están peleando, ¿no? Sí. La Entonces, hermana grave. Grave eso, después ¿no? de muchos años. De muchos años, después de 30 años. De haber formado ya un emporio, Claro. ya se le hace uno raro Tiene eso. muchísimos empleados. Sí, Sí. ya se le hace uno rarísimo eso. Bueno, la número 18 dice superstición y prejuicio. Aquellos que tienen supersticiones y perjuicios. Exactamente. Hay aquellos que dicen es que estamos en el año de la culebra, estamos en el año de la serpiente. Este año no puedo invertir, o el martes, El- ni te cases ni te embarques. El horóscopo. El horóscopo dice que tal cosa, las nubes están demostrando que va a pasar algo. Ese tipo de personas, es una, digamos que es una forma de fracasar. ¿Por qué? Porque siempre está esperando en la cábala, entonces Sí. tiene que poner la camisa amarilla o la verde para que le vaya bien. Y ahí realmente en negocios tampoco, o sea, ya no vamos al extremo. Sí, sí. Daniel Sapero Espina, que es un gran escritor de la revista Semana, él dice que para conocer a una persona fracasada es aquel que lee el horóscopo, que sigue el horóscopo y que tiene supersticiones, como que el martes ni te cases ni te embarques. ¿Sí o no? Y los viernes Sí. son de mala suerte y entonces... El número 13, algo así. número 13 y tal, y todo ese tipo de cosas. Claro. Entonces ya esa persona está predestinada a fracasar, Sí. porque ya es demasiado, se va al extremo de la superstición, ya, entonces ya lo envuelve, ¿no? Ujú. La número 19, elección vocacional errónea. ¿En qué sentido? El oficio de uno. Sí, hoy en día hay algo que se hace esta manera en el liderazgo, que inclusive lo vimos en el seminario Haz que Suceda, que inclusive sin creer en uno no puede triunfar. Es increíble. ¿Cómo? Inclusive sin creer en uno puede triunfar. Ya. Y entonces me acuerdo de una entrevista que le hicimos hace 15 días a una gran líder de México, que está teniendo unos resultados impresionantes, se acaba de ganar un viaje, además del viaje a Nueva York. ¿Cuál? ¿La que Fuimos está con el hasta- esposo? No, la siguiente. Ah, ya. La siguiente que no la he publicado, la vamos a publicar este fin de semana. Y ella pasó algo muy curioso. Ella era negada en el sentido de que no creía en nada de lo que tenía que ver con multinivel. Claro. Entonces, para ella eso era una farsa o era un... sí, y le parecía ilógico, pero resulta que la cuñada empezó a hacer multinivel y llegó a un nivel blanco. La cuñada. La cuñada llegó a diamante. Dentro Entonces cuando de- ella vio, Dentro de Oriflame. dentro de Oriflame, que es la compañía con la que trabajamos, entonces cuando ella vio eso, dijo, pues yo voy a hacerle a ver, ¿no? Si funciona, pero yo en eso no creo. Y resultó haciéndolo, y hoy en día acaba de calificar a un título alto de ella, ya hasta que alcanza a la cuñada, y además se ganó... La cuñada la pidió. a ella. La cuñada la afilió, además se ganó un viaje a Nueva York, con la cual nos vamos a encontrar ahora con ella, y se ganó otro viaje a Estocolmo. De ¿Cuál? todo México fue la primera que se lo ¿Cómo ganó. Estocolmo? Como Otro viaje adicional a Estocolmo. que La compañía le dio otro viaje a Estocolmo. a ella sola. Sí. Hubo tres en México que se lo ganaron, pero ella fue la que más, digamos, la que más reconocimiento tiene de esas Ah, ya. tres. La primera. Digamos que ahí hubo el título 1, el 2 y el 3 y ella fue la primera de esas Ya. tres. Entonces, así uno no crea en Sí, uno, si claro. usted hace el trabajo, Alfonso, si usted hace lo que tiene que hacer, le funciona. Sí. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces uno decide desarrollar algo y no cree en esa idea, le parece como ilógica, pero uno sí está viendo que los demás les están yendo bien, Claro. ¿cierto? Si usted ve y percibe, investiga y se da cuenta que los demás le están yendo bien, así usted no crea, hágalo, Sí, exactamente. Hágalo. Pero que le está yendo bien. para que se dé cuenta que sí funciona. Entonces no es por llenarme de información negativa o porque de pronto en algún momento yo estuve en alguna empresa que Sí. no me dio lo que yo quería, digamos en crecimiento, Claro. pero esta puede ser que me dé lo que yo sí estoy buscando. Entonces lo cierto de esto es que así uno no cree en uno, si uno hace lo que tiene que hacer, funcionan las cosas, ¿sí? Pero en este caso que dice elección vocacional errónea es cuando de pronto una persona estudia algo para el cual no le gusta, o sea, Claro. entonces él va a sentir que como que no avanza, Sí. ¿cierto? De hecho, si miramos la mayoría o muchos casos
de personas que han estudiado en la universidad, en el camino van casi en la mitad de la carrera y se dan cuenta que esa no era. Y se vuelven o ponen otros, se ponen a manejar un taxi. Exactamente. Normalmente algunos renuncian, pero ya han gastado un poco de dinero, ¿cierto? Y empiezan a hacer la otra o simplemente la abandonan. Es cierto. Hay muchos casos de artistas que han empezado su carrera profesional y en el camino se dieron cuenta que eso no era lo de ellos. Entonces se volvieron artistas, cantantes, otros actores, etcétera, etcétera, y les va muy bien en lo que hacen, ¿cierto? Entonces Sí, claro. se dieron cuenta en el camino que la educación vocacional era errónea y corrigieron en el camino. Claro. Y eso ayudó a que tuvieran resultados. Ahora hay otro tipo de situaciones donde uno arranca a hacer algo que aparentemente no le gusta y termina gustando. Ahí eso ocurrió mucho. Sí, también. Igual como lo que usted acaba de decir. Sí, claro. En el multinivel y en otras profesiones. Sí, claro. Que uno dice, no, pero es que a mí eso no me gusta, y empieza a prepararse Sí. y empieza a descubrir que le fascina. Ah, ya. Pero era porque no lo conocía, ¿cierto? Mm. Entonces aparentemente podría decir que no le Claro. gusta. Vámonos con la número 20. Falta de concentración en el esfuerzo. Entonces hay gente que quiere algo, pero se la pasa echando carreta hablando de que él es el superdotado, el experto. Sí. Toma se la mucho sabe. tinto. Y casi que se vuelve un consultor, ¿no? Sí, Pero sí, no hace sí. nada. Y yo soy el mejor, Yo hago y esto y Yo lo tal, hago. y mi empresa y tal. Yo no sé, yo conté una historia, no me acuerdo si Pero cuéntela, ¿me viejo. cuento otra vez? Sí, claro. Un señor que se ausentó durante 3 meses de Bucaramanga. Esto es de la vida real. Ah, sí, Pero Bucaramanga. es de Es local. Pero es de la época de mi padre, ¿no? Sí, pero es local. Hace 50 años, Local, es más o menos. Eso sucedió hace más o menos 50 años. En esa época no había internet, no había celular, no había nada. Todo era por, ¿cómo se puede Ni decir? siquiera computador. Ni siquiera computador. Y entonces el señor era un lector impresionante, hermoso. ¿Así? Le fascinaba leer. Y él quería tener un cargo importante, ¿cierto? Y más o menos tenía buenas relaciones. Entonces se ausentó durante 3 meses, y a los 3 meses llegó y dijo que había estado en Europa. Y dijo que había estado en la Torre Eiffel, que había ido a tal parte, y el río Sena, y que además había ido a Alemania, y que además había ido... Y todo el mundo le creyó. Todo el mundo convencido porque el tipo hablaba con una propiedad impresionante. Sí, claro. Pues resulta que el señor se encerró 3 meses a leer sobre Alemania, sobre Suecia, sobre pues, los países que visitó obviamente, Ajá. sobre Europa, con estadísticas y toda esa vaina, y todo el mundo quedó convencido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que es experta, no sé si se acuerda de la película El embajador de la India. Sí, 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 claro. ¿Te acuerdas que llegó y envolvió Sí. a todo el mundo y que era el embajador? Era un hablador, ¿cierto? Sí, claro. Un Pero, hombre que está por pero ahí. pero lo que hizo fue estafar. Y convenció a la gente de que... Exactamente. Entonces, la gente prefiere ese tipo de cosas fáciles, Ujú. pero no quiere concentrarse en el esfuerzo de lograr resultados porque tarde que temprano lo van a descubrir. Claro. O sea, hizo la habilidad, hizo la hazaña, entre comillas, se aprovechó de los demás, pero tarde que temprano Sí. lo van a descubrir porque Sí, siempre claro. habrá otro que sabe más que uno. Sí, es cierto. Entonces, hay gente que se la pasa en ese tema, tratando de aprovecharse de los demás, tratando de cómo gano sin hacer el mayor esfuerzo, ¿cierto? Ahí que llegue la plata a la casa. Y tomando tinto, porque ahí Y, dice usted lo del tinto. y viendo televisión. Y, ¿Pero usted por qué decía lo del porque tinto? hay mucha gente que se la pasa tomando tinto y hablando y no trabaja. Y no tra- ¿Sí o no? Sí, los veo uno todos los días en la misma Claro. oficina. Sí, y no trabaja. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, vámonos con la número 21. El hábito de gastar indiscriminadamente. Pero teniendo plata o no. A veces se gasta sin tener, Sí. para mostrar que sí se tiene. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el vecino compró carro, les toca comprar carro, Y compran. compran el carro y se endeudan, y entonces no, que viajaron, les toca viajar. Entonces se la pasan gastando dinero que no tienen, ¿cierto? Para demostrarle a otras personas algo que... Y endeudándose. y endeudándose. Entonces, eso hace que haya un fracaso. Y tapando un hueco con otro, de este lado tapa para acá, y entonces tapa para acá, y tapa para acá. Y eso lo que hace es que es Claro. un fracaso garantizado. Mire que realmente eso no es una razón para fracasar, pero la gente lo hace y fracasa, ¿cierto? Si no lo hicieran, no fracasaría. Entonces, por eso es que hablamos de las 31 razones por las cuales la gente fracasa. No realmente son por las razones como tal. Entonces, no se elabora un presupuesto, no se estabiliza la economía. A veces hay cosas que inclusive le pasa a uno, Alfonso, Claro. a veces uno gasta sin necesidad de cosas.
¿cierto? Hay gastadores emocionales, ¿no? Y a ese me gusta, listo, vamos a comprarlo. A compulsivo. Sí. Se ve mucho en los centros comerciales. Hay gente que le fascina los zapatos de marca, los más costosos, porque tienen la marquilla ahí, pero andan pelados. Exacto. O sea, todo lo que tienen no es de ellos, se lo deben a la tarjeta de crédito, se lo deben al banco. Entonces, estas cosas hacen que mucha gente fracase, y cuando se cae de esa nube es impresionante el golpe, por decirlo así. La 22 dice la falta de entusiasmo, Alfonso. Hay gente que tiene... ¿No lo habíamos dicho? No. Esa no la habíamos dicho, ¿no? Esta no. Falta de entusiasmo. Habíamos hablado de falta de compromiso. Ah, ya. La falta de entusiasmo, no sé si usted sabe la palabra que quiere decir entusiasmo. Estar con Dios, algo así. Dios en ti. Entonces la gente puede tener el potencial, puede ser preparada, puede ser estudiada, tiene todo para hacer cualquier cosa, pero es con una apatía y una pereza. Sí, una pereza. Una tranquilidad. No convence a nadie. No convence a nadie. Entonces, no, es que estoy como cansado, es que estoy como enfermo. Y entonces, y usted, pero ¿por qué no nos unimos y hacemos tal? No, pero es que déjeme, yo lo voy a pensar. Sí. Alfonso, espere, que es que estoy un poquito, es que me duele un poquito aquí la espalda. Sí, claro. Entonces, nunca emprenden nada con ganas por esa falta de entusiasmo. Y los vemos constantemente, personas que es lo mismo, ¿no? Sí, claro. Los vemos ahí como, se vuelven hipocondríacos, como que todo es, hay que rogar. Falta de entusiasmo. Sí, o sea, fe, de entusiasmo, de ganas, de tener a Dios por dentro, de salir adelante, de poder transformar todo lo que uno quiere, lo que uno quisiera hacer. ¿Sí? Entonces, esta es muy común, que pase a mucha gente. Sí. Otra, o la 23, por decirlo así, la intolerancia, Alfonso. ¿Intolerancia? Sí. La intolerancia y ¿cómo se diría ahí? Es cuando usted quiere imponer, ¿cierto? Sí. Y hasta aquí hay un chiste que estoy viendo que me parece muy interesante. Dice, mi política se basa en la tolerancia, en el diálogo y el consenso. Y punto. que aquí el que manda soy yo. Sí. ¿No? Entonces es una persona tolerante a la gente, pero aquí el que manda soy yo. Entonces la gente quiere imponer las cosas, quiere hacer o que hagan lo que él dice, Sí, claro. y dice que es tolerante. Y escucha a los demás. Y pasa mucho en la política. Sí, claro. Se está metido en ese mundo. De eso no hablemos. Se vuelven unas mansas palomas cuando... De eso no hablemos. Unas mansas palomas ahorita que estamos en elecciones. Y cuando están elegidos se olvidan de la gente. Y cuando están elegidos se olvidan de la gente. Gracias. Y les prometen y... Todo acá. Empleo, contratos, en fin, plata. ¿Por qué cree usted que es esa manera? No sé, no. Es un estilo de... Es un estilo en todo el mundo, no es solamente en Colombia, en todas partes. En todas partes Sí, igual, sí. ¿cierto? Y después cómo le cumplen a la gente. Y uno de los medios que está más despreciado en Colombia es precisamente el Congreso de la República. ¿Cómo le parece? Pues es triste, tristemente, porque Claro. vivimos en un país que, como decía por ahí alguien, que es tan rico que no lo han podido acabar. Tenemos tantas cosas, Sí. tantas maravillas. Sí, eso sucede mucho. En la política, funcionarios públicos, pero básicamente en eso. ¿Habrá oportunidad de corregir eso? ¿Usted qué opina? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Cómo diría? Concientizando a la gente, eligiendo al mejor, y hay que votar en elecciones, por cualquiera, pero hay que votar siempre y cuando esté convencido uno del programa. Pero Alfonso, uno nota, y nos estamos metiendo en política sin ser políticos, yo por lo menos, usted es un experto. No experto, ¿no? Pero usted conoce. Más o menos, sí. Que hay personas que se lanzan con buena intención y después uno ve que se caen en la misma. Sí, cierto, sí. Con mucho entusiasmo de hacer las cosas bien, pero caen en lo mismo. Llegan allá y yo no sé qué pasa ahí. Sí, ¿Qué cree usted que es lo que pasa? Es que eso es un vicio. ¿Será? Sí, la política es un vicio, pero como vicio es que está funcionando y perjudicando a los pueblos además. No, triste. Bueno, vámonos con la número 24, la falta de moderación. ¿Para qué? Falta de moderación en todo lo que se hace, o sea, las exageraciones, el comer, la gula, que es parte de Claro. que se dice que es negativo, vuelve y juega lo del sexo, vuelve y juega el licor, o sea, cuando se pasa ya a un extremo, ¿no? Estamos viendo todavía esta serie de Diomedes Díaz, que uno ve el talento de la persona, pero Claro. se fue a los excesos. En la parte Personal. familiar y personal, Se fue a los excesos. totalmente Pero en cuanto a la parte de la cultura y de la música, Sí. espectacular. Entonces,
hay muchos seres humanos y viene que ver con Claro. el punto anterior, Sí. cuando el político se lanza y quiere, dice que va a hacer cosas interesantes y cuando ya entra ya... Y realmente sí está, uno cree que él sí va a hacer cosas interesantes, pero cuando está allá se contamina. ¿Será que se contamina o no Sí, lo se dejan? contamina, no, se contamina. O Es decir, no lo dejan... no, se contamina. Hay gente que llega con buenos propósitos, que llega a trabajar por la ciudad, pero cuando llega allá, los amigos lo contaminan. Por eso, pero la pregunta es, ¿lo contaminan o no lo dejan o lo anulan, entre comillas? Lo contamina, más que anularlo, yo creo que lo contamina y entra en el mismo juego. Bueno, entonces ahí en este tipo de cosas la falta de moderación es cuando las personas tienen mucho por hacer, pero por ejemplo se meten en alcohol, por ejemplo. Se pierden. Bueno, ¿y vamos con cuál? Vamos en la 22, la falta de moderación. Yo creo que ya hay... Vamos a hacer una pausa por hoy. La semana entrante seguiremos con las 31 razones por las cuales la gente fracasa, ¿verdad? Así es. Vamos a unos mensajes y cuando regresemos vamos a aprender algo que nos va a dejar una lección, precisamente la sección Aprendiendo con los Triunfadores.